Se lo avanzábamos en titulares, un fármaco experimental contra el Alzheimer llamado lecanemab reduce un 27% el deterioro cognitivo según los resultados de un ensayo con más de 1.700 personas, pero podría estar detrás de la muerte de 2 de los participantes en ese ensayo por hemorragia cerebral. El ensayo clínico se ha hecho en varios países, incluido también España, y saludamos a la doctora Raquel Sánchez Valle, que es la jefa de neurología del Hospital Clínic de Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo funciona este medicamento, este anticuerpo monoclonal? Vale, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer hay una proteína que se va depositando a lo largo de los años, que es la proteína que llamamos beta-amiloide. Bueno, pues este fármaco actúa sobre unas de estas proteínas amiloides de forma que parece que bloquea su efecto tóxico y también elimina los depósitos de forma muy relevante. Esto se acompaña, como bien decías, de un efecto clínico de aproximadamente un 27% en los pacientes tratados. Cuando hablamos de este 27% que se evita el deterioro cognitivo, ¿eso cómo se traduce en el enfermo? A ver, estamos hablando de que es una escala que cuando se diseñó el estudio, es una escala que por consenso se llama Clinical Dementia Rating. Por consenso se considera que es relevante para medir los cambios en esta fase de la enfermedad. Hay que recordar que son pacientes que están en una fase muy inicial de la enfermedad, es decir, que todavía son, aunque tienen la enfermedad de Alzheimer, son independientes, tienen fallos de memoria, pero son independientes en su funcionalidad prácticamente. Y entonces esta escala se ha visto que valora los cambios en esta fase tan inicial de la enfermedad. Este 27% también hemos de recordar que es un menor declinar. La enfermedad de Alzheimer, por desgracia, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, es decir, no quiere decir que los pacientes mejoren, quiere decir que empeoran menos de los que no han recibido el tratamiento. Entonces, esto lo medimos con escalas clínicas. El paciente en sí no puede notar nada por sí mismo, porque ya digo, no mejora, sino que empeora menos. Y los clínicos lo que lo valoramos es a nivel grupal, puesto porque evidentemente valorar si empeora un poco más o un poco menos a veces en el paciente concreto es difícil, sobre todo porque cuando hacemos estas evaluaciones no sabemos si los pacientes están recibiendo la medicación o están recibiendo placebo. En cualquier caso, digamos que lo que se le pedía al estudio, basándose en las conversaciones previas con agencias reguladoras, es que el estudio demostrara al menos un 25% de la reducción en esta escala. El estudio ha demostrado un 27% y por eso se considera que el estudio ha sido positivo, es decir, ha demostrado el efecto que se le pedía a este fármaco. Claro, esto es un logro porque es el medicamento en décadas que mejora un poco la condición o frena, digamos, la condición de los pacientes con Alzheimer. Sí, es evidente, es el primer fármaco que de forma inequívoca demuestra que hay una reducción muy relevante en la cantidad de amiloide en el cerebro después del uso de este fármaco y que digamos, demuestra de forma inequívoca, porque no solamente es basado en un dato, sino después hay un conjunto de datos secundarios que demuestra que de forma consistente en diferentes marcadores, pues realmente hay un beneficio clínico en el uso de este fármaco. Ya digo, podemos discutir si la magnitud del efecto es grande o es modesta, ¿no? Como los mismos autores de esta publicación comentan, ¿no? Que ellos consideran que es modesta. Ya digo, es modesta y esto no lo podemos negar o decir de otra manera, es modesta, pero es lo que, digamos, que se le pidió al estudio que demostrase. Ya digo, hay un pero. Es una gran noticia para el campo del Alzheimer. Como decías, es el primer fármaco que demuestra un efecto en esta fase de la enfermedad de forma tan rotunda, digamos, no solamente en estos años, sino desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Porque en esta fase tan inicial de la enfermedad y que modificase el curso evolutivo no había sido mostrado por ningún otro fármaco. Los fármacos que tenemos son para paliar síntomas, pero no modifican estas proteínas implicadas en la génesis del Alzheimer. Hay un pero en esos resultados, que ha habido 2 muertes por hemorragia cerebral que se está estudiando, pero podrían estar vinculadas precisamente a ese fármaco. ¿Cómo hay que valorarlo esto? Vale, lo que nos dice el estudio es que el 20% de los participantes tienen unos cambios en la resonancia, de los cuales solo se enteran, digamos, solo tienen síntomas un 3,5% de los pacientes, una minoría de estos pacientes.
Lo que ha salido en los medios son 2 casos de hemorragias cerebrales de los cuales no tenemos mucha información científica, porque es más información, digamos, que ha trascendido a través de fuentes no científicas. Y por lo que yo conozco que ha trascendido, estos casos fueron sujetos que han recibido el fármaco, pero fuera del estudio, una vez acabado el estudio. No estaban dentro de los sujetos que estaban en el estudio. Y lo que dice la compañía, ya digo, pendiente de que se evalúe de forma científica, es que no están directamente relacionados con el fármaco. Uno de los casos sí que es verdad, que es el caso que han salido más detalles en prensa, ha sido una mujer de 65 años que había recibido lecanemab, pero que sufrió un ictus. Sufrió un ictus y debido al tratamiento del ictus agudo se le proporcionó un fármaco, que es un fármaco que, digamos, que hace más líquida la sangre y que sabemos que tiene una tendencia a aumentar la hemorragia. Es una complicación habitual en este tipo de fármacos. Y sabemos que estas complicaciones son mayores en pacientes que tienen amiloide en su cerebro, como los enfermos de Alzheimer. Y, digamos, una vez recibido este fármaco, el RTPA, que se conocemos muy bien en los servicios de neurología, pues la paciente sufrió un sangrado. Es decir, es difícil atribuir directamente al fármaco este sangrado por los datos que han trascendido. Ya digo, porque realmente lo que hizo sangrar fue el RTPA. Otra cosa es que se haya de estudiar si los sujetos que reciben este fármaco, el lecanemab, tienen mayor tendencia a sangrar si reciben este otro fármaco que es el RTPA. Pero ya me parecería injusto atribuir de forma directa el sangrado al lecanemab, ya digo, porque no sangró hasta que se le puso el otro fármaco que sabemos que tiene como efectos secundarios sangrados. Si nos ponemos en lo peor, que se vinculen estas muertes a lecanemab, ¿los beneficios superan los riesgos? Evidentemente, primero tendríamos que saber si realmente son vinculadas. Ya digo, hasta el momento no parece que formalmente se puedan vincular, sino a una interacción de fármacos, a otra cosa. Pero volvemos a lo mismo. En los datos publicados, y esto ya entra en la valoración subjetiva, ¿no? Porque no hay una medida objetiva de valorar riesgo-beneficio. En mi valoración subjetiva, si contamos que solo un 3,5% de los pacientes sufrían efectos secundarios que podían ser en la mayoría leves o moderados, creo que decir que podría haber un rango de efecto-beneficio favorable, al menos en un subgrupo de pacientes. Eso hemos de analizar todos los datos y ya digo, los criterios del ensayo clínico no tienen siempre que ser los criterios que después usemos los médicos una vez aprobado en la práctica clínica. Yo creo que lo que hemos de decir es que los resultados son consistentes y ahora hemos de evaluar realmente si las agencias evaluadoras consideran que tiene suficiente evidencia para ser aprobado y en caso de que sí, los profesionales, como siempre, hemos de valorar y hacer un consenso sobre en qué casos concretos el riesgo, digamos, que es suficientemente compensado por el beneficio que el paciente puede esperar. Es decir, no hemos de considerar que los casos que incluyeron en el ensayo vayan a ser los mismos que se apliquen en la práctica clínica. Pues doctora Raquel Sánchez Valle, jefa de neurología del Hospital Clínic de Barcelona, muchísimas gracias por analizar este nuevo medicamento que parece prometedor a pesar de que puede conllevar algún riesgo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el interés sobre la enfermedad de Alzheimer.